A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina. Para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos ahora con Laura Rivero a los titulares de hoy. Adelante, Laura. Ordena Obama prepararse para tormenta solar de gran escala. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó días atrás una orden ejecutiva dirigida a todas las autoridades federales para mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de una tormenta solar, evento que pondría en peligro las telecomunicaciones de la nación. Urbanización y cambio climático en Ciudad de México acaban con colmenas. A pesar de que México ocupa el quinto lugar en la producción anual de más de 57,000 toneladas de miel, de las cuales 30,000 son exportadas, las abejas responsables de producir este alimento están en peligro de extinción, ya que las han afectado principalmente los insecticidas en las plantas, el cambio climático y el manejo inadecuado de sus colonias. Firman un acuerdo histórico contra el cambio climático. Cerca de 200 países alcanzaron ayer un histórico acuerdo en Kigali para eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos, unos gases utilizados en sistemas de refrigeración, espumas y aerosoles que tienen un potente impacto sobre el calentamiento del planeta. Y bien amigos, vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Obama ordena prepararse para tormenta solar de gran escala. Una orden ejecutiva instruye a autoridades federales a diseñar planes de contención. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este viernes una orden ejecutiva dirigida a todas las autoridades federales para mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de una tormenta solar, evento que pondría en peligro las telecomunicaciones de la nación. Una tormenta o una erupción solar, advierte la orden, tiene la capacidad de desactivar buena parte de la red de energía eléctrica, lo que a su vez pone en riesgo instalaciones estratégicas, medios de transporte y suministros de agua. El clima espacial tiene el potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad a través de continentes enteros simultáneamente. Ante este riesgo, la Administración Federal quiere que los gobiernos, círculos académicos, medios de comunicación, industria de seguros y demás entidades para prepararse ante estos eventos cuando se presenten. Una de las acciones concretas de la orden ejecutiva dispone un plazo máximo de 120 días para establecer un plan de contingencia para proteger la red eléctrica del país. Y bien, en el año 2012... recuerdo perfectamente, estábamos grabando programas para BTV Internacional, programas de televisión en Cancún, y uno de los programas justamente hablaba de esta posibilidad de una tormenta solar enorme. En aquel momento se la denominaba la tormenta solar del siglo. Y en ese año 2012, el presidente de los Estados Unidos actual, Barack Obama, había incluido en el protocolo de seguridad de los Estados Unidos la posibilidad de una tormenta solar que afectara todos los sistemas de defensa. En aquel momento era específico el presidente de los Estados Unidos cuando aconsejaba a los gobernadores de los distintos estados estar preparados para una eventual tormenta solar. Estar preparados con reservas de aguas, reservas de alimentos
y en lo posible energía. Este tipo de eventos suceden cada tanto en el planeta, pero generalmente nuestra magnetósfera nos protege de dichos eventos, ya que son eventos naturales, los cuales generalmente no provocan ningún problema a ningún ser vivo. Es por eso que la magnetósfera, que es un campo electromagnético que nos rodea alrededor de todo el planeta a 500 kilómetros de altura, está continuamente protegiéndonos de este tipo de eventos. El Sol tiene sus ciclos, lo hemos explicado muchas veces. El Sol tiene ciclos de 11 años, pero también tiene otros ciclos como concéntricos de 52 años y también de 150 años. Justamente hace un poco más de 150 años sucedió el evento Carrington, un evento muy famoso, muy conocido, porque en aquel momento fue una tormenta solar muy potente que destruyó las redes eléctricas de los pocos países que contaban con energía eléctrica en ese momento. También, obviamente, destruyó todas las redes de los telégrafos, también de los pocos países que contaban con este primitivo sistema de comunicación. El gran temor de hoy, no solamente de Estados Unidos, también de Inglaterra y de otros países de Europa, es que volviera a suceder un evento Carrington. Un evento, una tormenta solar geomagnética muy potente que pudiera destruir las redes eléctricas, pero también las comunicaciones, que son obviamente mucho más vulnerables que las redes eléctricas, y también todos los sistemas electrónicos y microelectrónicos que existen hoy en el planeta, de los cuales depende toda la humanidad. Dependen los bancos, depende la salud y dependen todos los sistemas de seguridad, sea civiles, sea policiales o sea militares. Y este es el gran temor que existe hoy en las naciones. Hay que estar preparados para un evento de este tipo. Por eso es que nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dicta una orden ejecutiva que instruye a las autoridades federales a diseñar planes de contención. Fíjense que la noticia termina diciendo que una de las acciones concretas de la orden ejecutiva dispone un plazo de 120 días para establecer un plan de contingencia para proteger la red eléctrica del país. Increíblemente, señoras y señores, las tormentas solares, eventos naturales del clima espacial, hoy están amenazando a la humanidad entera. Vuelvo a repetir, este tipo de eventos no generan ningún daño, generalmente, a ningún ser vivo, ni a los seres humanos, ni a los animales, ni al reino vegetal. Pero sí puede generar daños muy grandes y muy costosos de recuperar a todo lo que es eléctrico o electromagnético y sobre todo lo que se refiere a microelectrónica. Vale decir, satélites, telecomunicaciones y demás dispositivos microelectrónicos de los cuales hoy depende todo el mundo. Ni que hablar de lo que son microprocesadores para computadoras y sistemas que tienen que ver con los mismos. Señoras y señores, hemos creado un sistema electrónico mundial del cual hoy depende todo, sin tener en cuenta lo vulnerable que esto puede ser frente a un evento natural, normal, del clima espacial. Esta es la realidad hoy y es por esto la gran preocupación del presidente Obama y también de otras naciones. Pero a la vuelta de la música vamos a estar hablando algo más que hay detrás de todo esto, de lo cual justamente no se está hablando. De esta orden que dicta el presidente Barack Obama para estar preparados para una eventual tormenta solar. Algo que, como decíamos, es natural, es cíclico y que generalmente la Tierra está preparada para protegernos, pero suele suceder a veces, cada tanto tiempo,
que hay un evento muy grande, el cual la magnetosfera, que es nuestra protección, no puede protegernos 100%, y los residuos que entran bajo la magnetosfera ocasionan descargas muy potentes de protones que afectan a las redes eléctricas y a todo lo que es microelectrónica mayormente. Y decíamos antes de ir a la música que también hay algo más que no se habla en cuanto a lo que puede ser una amenaza para este planeta. ¿Por qué decimos esto? Cuando se empezó a tomar conciencia, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que una tormenta solar podría dejar desbaratados todos los sistemas eléctricos y electrónicos del planeta, esto quiere decir que podríamos volver 200 años para atrás en minutos. Estamos hablando de que nos quedaríamos sin telecomunicaciones, sin bancos, sin hospitales, sin sistemas de seguridad ni civiles, ni policiales, ni militares. Estamos hablando de volver 200 años para atrás en tan solo 8 minutos. Cuando se toma conciencia de que esto podría suceder en cualquier momento, es también cuando el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos investigan y designan expertos en el tema para evaluar todas las consecuencias que esto podría traer. Seguramente en todas esas investigaciones se llegó a la conclusión de que un pulso electromagnético muy grande, ya sea por un viento solar o por otro factor, podría ocasionar fácilmente el mismo daño, sea a una nación, a una región o a todo el planeta. Y es ahí cuando se llega a la conclusión de que tener un arma que pudiera bloquear o hacer el mismo efecto que puede hacer un viento solar en la Tierra sería mucho más eficaz que inclusive una bomba nuclear. Y eso es lo que justamente entendemos que está sucediendo en este momento, debido a que Estados Unidos y Rusia en este momento desgraciadamente están manteniendo una relación bastante rígida. Pensamos que atrás de todo esto está ese temor también, porque existen armas hoy que se llaman armas contraelectrónicas, armas de alta potencia, de microondas avanzado con misiles CHAMP. Este tipo de armas son denominadas HPM por sus siglas, armas múltiples de microondas de alta potencia. Son justamente armas contraelectrónicas, quiere decir que son armas que desactivan o deshabilitan dispositivos electrónicos. Parece de ciencia ficción, pero hoy el gran temor de las naciones, más que el temor de una bomba nuclear, es el temor de una bomba de este tipo. De un misil que pasa por el cielo, inclusive se está pensando ya en velocidades supersónicas para este tipo de sistema, que en su pasar va destruyendo literalmente toda la electrónica de una región, y de esa manera cualquier nación puede quedar totalmente desarmada y vulnerable. Hay armas de este tipo que pasan y dejan solamente un bloqueo temporal, y otras como el CHAMP que hacen una destrucción total de los sistemas electrónicos. Imagínense cualquier sistema de defensa militar de cualquier nación, más que nada de primer mundo, hoy depende 100% de la electrónica. Imagínense si esto le llegara a suceder. Realmente una nueva preocupación que tienen las naciones, una nueva invención del ser humano, que por un lado obviamente deja de lado armas de destrucción para dar paso a este tipo de armas tecnológicas, pero por otro lado vaya a saber uno las consecuencias en el momento que una nación como puede ser Estados Unidos o cualquier otra nación de primer mundo queda totalmente desarmada frente al enemigo. Por eso pensamos, en vista de que existe realmente este tipo de armamento, que además del temor a un evento natural como puede ser una tormenta solar, también existe el temor a una guerra de microondas.
o a una guerra de contraelectrónica. Y vamos ahora con la segunda noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Urbanización y cambio climático en Ciudad de México acaban con las colmenas. Efecto Colmena busca concientizar a capitalinos para no matarlas y rescatarlas. Si se acaban, habría menos oxígeno y polinización de plantas y obstáculos de producción. A pesar de que México ocupa el quinto lugar con la producción anual de más de 57.000 toneladas de miel, de las cuales 30.000 son exportadas, las abejas responsables de producir este alimento están en peligro de extinción, ya que las han afectado principalmente los insecticidas en las plantas, el cambio climático y el manejo inadecuado de sus colonias. Debido a esta situación, desde hace poco más de un año, Efecto Colmena busca crear conciencia en el país y la Ciudad de México sobre la importancia de las abejas, rescatando, reubicando y conservando enjambres, afirmó a La Razón la coordinadora del área operativa de este proyecto, Adriana Peña Vélez. La idea de Efecto Colmena no es solo rescatar el enjambre, sino también concientizar a la gente de que si estamos acabando con las abejas, vamos a tener un impacto ecológico impresionante. Tendríamos problemas de producción, menos plantas por la escasez de polinización y también habría menos oxígeno. Aún estamos a tiempo de prevenir esto. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las abejas? En el caso de la Ciudad de México es la urbanización, porque el ser humano ha invadido lugares donde habitaban las abejas, las cuales tienen un comportamiento llamado rutas de pecoreo. Entonces, si por ejemplo hay una casa en medio de ese camino, estos insectos seguirán pasando por ahí, por lo que se vuelven un problema para ese hogar y como humanos las eliminamos. Otro problema es el cambio climático, porque en la Ciudad de México nos estamos acabando con los árboles y hay lluvias atípicas. El cambio del hábitat ha hecho que las especies de flores, como la lavanda, el maíz y el girasol, que alimentan a las abejas, no se dan a tiempo, por lo cual los apicultores las alimentamos con comida artificial y se acortan los plazos para cosechar la miel. Hay otros factores como enfermedades, ya que no hay protocolos específicos sobre el colapso de las colmenas. No hay una respuesta oportuna de las autoridades ni quien investigue estos casos. ¿La apicultura va a la baja? Esta práctica se está perdiendo en el país, ya que a los jóvenes no les interesa el trabajo de apicultor y de campo y no hay apoyos gubernamentales. Se impulsa más la ganadería que la apicultura, aun cuando esta es más importante. Las abejas polinizan el 70% de los cultivos que se consume el ser humano, así como el 30% del alimento del ganado. Entonces, si no hay abejas, podemos tener problemáticas alimenticias graves. Actualmente, las abejas están en peligro de extinción. Hay un síndrome que no se sabe qué lo está causando. En ocasiones se pierden abejas en los apiarios, o peor, en Europa se han reportado casos en los que no se encuentran las colmenas. No se encuentran los insectos muertos o en las cercanías, simplemente se van. Yo creo que esto es por los pesticidas en las plantas, aunque hay varias teorías. Señoras y señores, nuevamente este animalito en las noticias del mundo. Nuevamente existe la gran preocupación por la desaparición de las abejas. Hace poco, la abeja fue elegida el animal más importante de toda la diversidad que existe en el planeta. La competencia final fue entre los corales y las abejas. Y las abejas ganaron esta competencia global, en la cual se buscaba saber cuál es el animal que más debemos de proteger porque es el animal más importante para la vida. Cuando se habla de abejas, la gente relaciona la abeja con la miel. En realidad, ni estamos hablando solamente de las abejas que producen miel, ni tampoco estamos hablando de los polinizadores que son abejas. En general estamos hablando de todos los polinizadores del planeta. Las abejas son mayormente, en cantidad, el grupo más grande de polinizadores, pero existen otros también. La cuestión es que los polinizadores están muriendo y la gran preocupación no es, como decíamos hoy, por la miel, sino que es justamente por la polinización, ya que de la polinización, depende más de la mitad de los alimentos que consumimos en el mundo y el 30% de los alimentos que consumen los animales.
Quiere decir que la muerte de la abeja significaría un hambre enorme en todo el planeta, como nunca hubo ni volverá a haber. La muerte de la abeja, como está escrito, señoras y señores, significaría el aumento de los pocos alimentos que quedan. Cuando digo aumento me refiero al aumento de precio. Hay un pasaje de Apocalipsis que da referencia a este fenómeno. Increíblemente es bastante literal lo que dice, y está justamente hablando de que si muere la abeja, el precio del grano subiría enormemente. Y también habla de la existencia o de la permanencia de lo que son vides y de lo que son olivos. Justamente dos plantas que no necesitan a la abeja, no necesitan la polinización animal, ya que tanto la vid como el olivo, uno se poliniza con el viento y el otro se poliniza a sí mismo. Increíble, en Apocalipsis 6:6 está especificado justamente el aumento en el precio de los granos y también la permanencia de la vid y el olivo. Una profecía para los que creen y también para los que no creen. La abeja está destinada a desaparecer si seguimos con toda esta contaminación enorme que estamos haciendo en el planeta. Lo hemos hablado muchas veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? Existe un fenómeno llamado colapso de las colonias, que es el que provoca justamente la desaparición de las abejas. Generalmente se piensa que este fenómeno se da mucho más en el norte que en el sur del planeta. Sin embargo, aquí en Argentina, en la zona de Escobar, estábamos grabando hace unos 3 años atrás un programa de la abeja justamente para la televisión y de la desaparición de las mismas, y un apicultor que estaba escuchando cuando terminamos de grabar nos dijo que a él le había pasado que tenía 300 colmenas en el sur de Argentina y solamente le quedaban 30, que él relacionaba todo este fenómeno con el cambio climático, pero que no se había dado cuenta que en realidad es un problema aún mayor y que no solo le estaba sucediendo a él. También hemos hablado con otros apicultores, hemos hablado también con la Asociación de Apicultores, y es un fenómeno que va en aumento en todo el planeta. Lo peor de todo esto es que se viene investigando desde hace años, hay científicos especializados trabajando muy firmemente en esto, ya que entienden que es un tema muy grave, y sin embargo todavía no han dado con la causa. Y ese es el problema mayor. El principal sospechoso y el principal culpable podrían ser los pesticidas, ya que se han encontrado inclusive en las celdas de las colmenas, celdas tapadas con cera por las mismas abejas, y abajo de la cera se ha encontrado pesticidas. Quiere decir que la misma abeja trata de sobrevivir a la contaminación del hombre de la forma que puede. El otro sospechoso muy importante es, por un lado, el cambio climático, pero por otro lado, y creo que esto tiene mucho más fundamento, es el CO2 que emiten los vehículos de combustión, ya que de los 40.000 millones de toneladas de CO2 que se están desprendiendo hacia la atmósfera en el año, en este momento, la tercera parte vuelve a caer a tierra y al mar también, y de lo que cae en tierra, cae siempre obviamente en los vegetales, en las flores y en todo lo que hay. Y estas flores aparentemente pierden la fragancia por el CO2 que cae encima de ellas, y la abeja no logra encontrar el alimento, porque las flores perdieron su fragancia. Y el otro sospechoso, también importante y fundamentado, son las ondas de los celulares, ya que hoy existen tantos celulares en el planeta que esas ondas pueden afectar los campos electromagnéticos de una abeja. Entendamos que una abeja es un animalito que utiliza justamente la energía electromagnética, ya que lleva el polen en sus patitas pero sin tocarlo, generando un campo electromagnético que simplemente lo atrae hacia sus patas pero no lo toca. Cuando llega a la colmena, corta este campo electromagnético y simplemente el polen cae en donde ellos quieren.
Quiere decir que al ser un animal electromagnético, obviamente las ondas de los celulares lo pueden afectar y mucho, ya que son animales muy sensibles a todo este tipo de ondas. 3 sospechosos, pero no se sabe cuál es la real causa. Lo que sí se sabe es que este fenómeno es muy extraño porque las abejas abandonan literalmente la colmena, la dejan sola a la reina con sus crías y desaparecen, y no vuelven nunca más, y obviamente la reina y las crías mueren. Algo que es real, algo que está sucediendo, se llama colapso de las colonias, y es una de las preocupaciones más grandes que existe hoy, ya que sin la abeja, señoras y señores, cuando caiga la última abeja a tierra, un gran hambre nos espera a todos. Y bien amigos, vamos a la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Firman acuerdo histórico contra el cambio climático. Cerca de 200 países pactaron en Ruanda recortar gradualmente la utilización de hidrofluorocarbonos que empeoran el efecto invernadero. Este es uno de los pasos más importantes que se dieron para combatir el cambio climático. Cerca de 200 países alcanzaron ayer un histórico acuerdo en Kigali para eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos, uno de los gases utilizados en el sistema de refrigeración, espumas y aerosoles que tienen un potente impacto sobre el calentamiento del planeta. La medida, una enmienda del Pacto de Montreal de 1987, que incluye a las dos grandes economías del mundo, China y Estados Unidos, llega tras una semana de conversaciones y una intensa noche de negociación en la capital de Ruanda. Su aplicación podría evitar un aumento de medio grado en la temperatura de la Tierra durante este siglo. Los hidrofluorocarbonos son uno de los mayores agentes generadores del efecto invernadero, ya que retienen una cantidad de calor miles de veces superior a la que atrapa el dióxido de carbono y tienen una larga permanencia en la atmósfera, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sus emisiones están creciendo a un ritmo de un 10% anual, especialmente en los países en desarrollo, con una clase media en expansión y climas cálidos. Según el acuerdo, bautizado como Enmienda de Kigali, el calendario prevé que el primer grupo de países, los llamados desarrollados, reduzca su producción y consumo de hidrofluorocarbono en un 10% antes de finales de 2019, en relación a los niveles de 2011-2013, y un 85% antes del 2036. Un segundo grupo de países en vías de desarrollo, entre ellos China, el mayor productor mundial de hidrofluorocarbonos, y los africanos, se comprometieron a iniciar su transición en el año 2024. Deberán alcanzar una reducción del 10% respecto de los niveles de 2020 a 2022 para 2029 y de un 80% para el 2045. El tercer grupo de países en desarrollo, incluidos India, Pakistán, Irán, Irak y los países del Golfo, no empezará por su parte hasta 2028, para llegar a una reducción del 10% con respecto del periodo 2024-2026 y en el año 2032 un 85%. Es una vergüenza que la India y un puñado de países eligieran un programa más lento, denunció la ONG Christian Aid. Esta agregó, sin embargo, que la comunidad internacional en su conjunto había superado su primera prueba seria en materia de política climática. Los miembros también acordaron la creación de un fondo de financiación para la reducción de los hidrofluorocarbonos, cuyo costo se estima en miles de millones de euros. No obstante, la cantidad exacta con la que se dotará este fondo no será fijada hasta la próxima reunión del pacto, prevista para 2017, en la que se dará prioridad a las ayudas para la investigación y el desarrollo de alternativas asequibles a esos gases. En las últimas semanas se están dando pasos importantes en la lucha contra el cambio climático. La ratificación por parte de la Unión Europea y de 7 de sus Estados miembros del Acuerdo de París contra el calentamiento global permitió que se reúna el número de países y emisiones de monóxido de carbono suficientes para que entre en vigor el acuerdo histórico el próximo 4 de noviembre. Y bien, un nuevo acuerdo se firma. La noticia es de La Nación del pasado 16 de octubre y nos dice que se ha hecho una enmienda en el protocolo de Montreal de 1987. A mi entender y al entender de la mayoría de los directivos de nuestra fundación, fue el protocolo más eficaz
que firmó el ser humano hasta el día de hoy. Y se ha hecho, como decíamos, una enmienda a este protocolo para retirar los hidrofluorcarbonos, elementos que químicamente hacen un daño a la atmósfera. En el Pacto de Montreal, en 1987, se había logrado retirar los CFC, clorofluorcarbonos, y se habían reemplazado por los HCFC, que son los hidroclorofluorcarbonos. Ahora bien, estos gases también provocan un daño, aunque es menor, en la atmósfera, sobre todo en la capa de ozono, pero lo que ha sucedido y ha llevado justamente a hacer esta enmienda, que cada vez hay más cantidad de este gas o de estos gases en el aire, más bien de estos elementos en el aire que están perjudicando a la capa de ozono. Ahora, lo que nosotros siempre tratamos de explicar cuando se habla de este tipo de químicos es que no es eso solo lo que está dañando la capa de ozono. Por lo tanto, si bien este es un gran paso y felicitamos a todos los que fueron protagonistas de esta enmienda del Protocolo de Montreal, sabemos también que esto es parte del daño que se le está haciendo a la capa de ozono, pero no es todo el problema, ni tampoco esta enmienda es toda la solución al problema. El problema mayor, lo hemos dicho un montón de veces, millón de veces aquí en este programa y en todas las notas de prensa que hemos hablado, el mayor problema está en el consumo de oxígeno de los motores de combustión. En tanto, no cambiemos la tecnología de los automóviles, no cambiemos estos motores de combustión por motores eléctricos, se seguirá consumiendo oxígeno, muchísima cantidad de oxígeno, tanto que estamos llegando a 4 veces más oxígeno de lo que el planeta puede producir, y de esta manera se va reduciendo la capa de ozono, ya que es un reservorio, el reservorio más importante de oxígeno que tiene el planeta. Llegar a este acuerdo significa un gran paso, como decíamos, y muy importante, y la verdad quedamos contentos por haber llegado a lograr esto. Pero sabemos muy bien, en base a nuestros estudios, que esto representa simplemente un porcentaje pequeño que podría estar en el orden de un 12 o un 15% del problema. La mayor parte del problema está en la tecnología de los motores de combustión, que necesitan 5.000 partes de oxígeno puro por cada parte de combustible. Esto quiere decir que por cada litro de gasolina o de gasoil o de biocombustible o de hidrógeno o de cualquier combustible que usemos, por cada litro que usamos, consumimos 5.000 litros de oxígeno puro con estos motores, y esto es equivalente a 25.000 litros de aire por cada litro de combustible. Por eso decimos que en tanto no cambiemos la tecnología de los motores de combustión por la eléctrica, el problema continuará y no habrá manera de poder frenar. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.